Bien, arrancamos entonces. Estuve viendo algunos videos que tenía guardados y me pareció interesante que los veamos a modo de cierre. La idea es cerrar con topografía. Por ejemplo, en este caso. ¿Qué es lo que vemos acá entonces? La fosa axilar sería este espacio. En cuanto a la fosa axilar, nosotros tenemos que saber que no es un tema muy complicado. Lo que uno tiene que principalmente saber es que en el tercer trabajo práctico hay dos grandes grupos topográficos. Uno es fosa axilar y el otro es espacios axilares posteriores o simplemente espacios axilares. Cuando yo hablo de fosa axilar, estoy hablando de lo que encuentro acá profundamente en la región pectoral, o sea, en la profundidad del hombro. Y cuando hablo de los espacios axilares, es lo que estoy encontrando en la pared posterior de esta fosa axilar. ¿Cómo empezarían ustedes describiendo esto? Entonces uno dice, bueno, ponele que tengo mi trabajo práctico y me dicen, bueno, háblame de fosa axilar. Y ustedes van a tener que decidir, o hablan desordenadamente o hablan de forma ordenada. Lo que uno normalmente hace es empezar por los límites, lo que nosotros llamamos continente. Y después pasamos al contenido, que serían las estructuras, en este caso, vasculonerviosas. Entonces, en este caso vamos a decir que el continente lo podemos fragmentar en dos partes. En los videos que hoy tenían que ver que la topografía de la fosa axilar, aclarábamos que era un espacio topográfico que se asemeja a decir que es una pirámide de vértice truncado. Entonces uno puede decir, bueno, los límites de la fosa axilar tenemos el vértice, que es poco probable que les pregunten cuál es el vértice de la fosa axilar, y después tenemos las paredes de la fosa axilar. El vértice sería la clavícula anteriormente, la primera costilla que acá se pierde, no se alcanza a ver, el borde superior de la escápula, que acá también se desdibuja, pero estaría por acá atrás, y la apófisis coracoides, que sería el límite lateral. Límite posterior, el borde superior de la escápula, apófisis coracoides sería el límite lateral, anterior a la clavícula, y la primera costilla que acá se desdibuja. Ese sería el marco de ingreso a la fosa axilar. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, por ejemplo, yo les subí una imagen, esta imagen. Entonces, por ejemplo, el néter, si ustedes tendrían que ponerle nombre a esta estructura o a esta estructura que sería el 19, ¿qué sería para ustedes? Este es un dibujito. Entonces ustedes tienen que decidir, ¿esa estructura está por debajo de la clavícula o está por arriba de la clavícula? Si está por debajo de la clavícula, quiere decir que está en la fosa axilar. O sea que sobrepasamos ese marco óseo de ingreso a la fosa. Por eso vuelvo a repetir, es relevante saber cuándo ingresamos a esta fosa axilar y cuándo no. ¿Por qué? Porque nos marca el cambio de nombre de las estructuras. Si nosotros encontramos estructuras nerviosas como esta, como esta, como esta, como esta, sabemos que todo esto es plexo braquial y arteria axilar. Plexo braquial, porción infraclavicular o subclavicular, y todo lo que está por arriba va a ser plexo braquial, pero supraclavicular. Entonces, en este caso, lo que se hizo, o lo que vamos a describir, está por debajo de la clavícula, lo que sería la fosa axilar. Volviendo al inicio. ¿Cuáles serían los límites que podemos apreciar de la fosa axilar en este caso? Sería, veo parte de la pared anterior de la fosa axilar, que sería el pectoral menor, que va a ir a la apófisis coracoides. No veo el otro músculo que se llama pectoral mayor y veo una partecita chiquitita, pero algo se llega a ver acá del subclavio. O sea que de los tres músculos que conforman la pared anterior de la fosa axilar, yo solamente encuentro dos. En la pared medial, yo sé que es la parrilla costal y las digitaciones del serrato anterior, que acá no se alcanzan a apreciar, pareciera como si lo hubiesen sacado. Posteriormente, no se alcanza a ver en la profundidad, pero este músculo que se ve al fondo no puede ser otro que no sea el subescapular. Este músculo que se desprende acá, desde acá hasta acá, sí o sí tiene que ser el redondo mayor, y el que está más inferiormente va a ser el dorsal ancho. Esos serían los tres músculos que yo voy a tener como pared posterior. Y hacia lateral tengo el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y profundamente y un poco más medial esta estructura que sería el músculo coracobraquial. Ahora, del contenido. Nosotros sabemos que tenemos un contenido vasculonervioso. Y acá tenemos que ser sumamente ordenados para saber qué es lo que tenemos que buscar. Paréntesis. Yo en el trabajo práctico número 3, sí o sí, tengo que encontrar todos los músculos, por más que el preparado no esté en todos los músculos. Por ejemplo, acá, ¿qué músculo yo le diría a mi docente que me ayude a encontrarlo? El serrato anterior, que es el que no podemos ver. Entonces, a veces no todos los preparados van a tener todos los músculos. También le diría a las tres porciones del pectoral mayor, cierto que tampoco lo encontramos acá. Entonces, yo tengo que tener mentalmente aprendido mínimamente los músculos para que cuando llegue el trabajo práctico y por ahí yo no encuentre ese músculo, se lo tenga que preguntar a mi docente. Volviendo entonces al contenido de la fosa axilar, tenemos un plexo braquial que rodea a una estructura que es central, que sería la que estoy marcando con el mouse, que sería la arteria axilar. Esta que está acá sería la arteria axilar y todo el resto de estructura sería el plexo braquial. Uno tiene que ser medianamente ordenado. Primero,
Vamos a pensar en la fosa axilar, no nos vamos a meter en los troncos en la parte superior. Y entonces lo que uno primero tiene que definir antes de empezar a describir lo que veo en el contenido de la fosa axilar es, ¿veo la arteria? Si no veo la arteria, me enfoco solamente en los nervios. Normalmente, lo que suele pasar es que se encuentre la arteria y los nervios, o en su defecto solamente los nervios. Casi nunca están solamente la arteria sola. Así que en este caso, primero identificamos la arteria, que sería la arteria axilar, y lo que rodea la arteria va a tener nombre de plexo braquial. Obviamente estamos describiendo el plexo braquial subclavicular. Entonces, nos vamos a ordenar. ¿Qué estructuras ustedes podrían o intentarían identificar en una fosa axilar del plexo braquial? Arterias, nervios, lo que vendría a ser elemento vasculonervioso. Ok, ya habíamos definido que en la fosa axilar, como contenido de este continente que habíamos dicho de las paredes, era el contenido vasculonervioso. Eso está. También dijimos que lo primero que yo tengo que identificar es si está la arteria. En este caso está. Significa que las estructuras van a rodear a la arteria. Pero ¿qué estructuras nerviosas yo voy a ir a buscar del plexo braquial infraclavicular, que es lo que nosotros consideramos que está dentro de la fosa axilar? Voy a buscar en este preparado. No sé si Serían los fascículos y los ramos terminales. Muy bien, entonces uno tiene que saber qué va a buscar. En este caso, fascículos y ramos terminales. Bien, primero, estos ramos que están por arriba de la clavícula, ¿son parte del plexo braquial? No. Estos ramos que están por arriba de la clavícula no son parte del plexo braquial, son de otro plexo que se llama plexo cervical. Así que no nos importan ahora. Nos vamos a focalizar en lo que vemos adentro de la fosa axilar. Si esta es la arteria, que dijimos que se llamaba arteria axilar, tiene lógica que pensemos que este puede ser nuestro fascículo medial, porque es el más medial de todos. También tiene lógica que este sea el fascículo lateral, porque está más lateral, y ahora empezamos a entender que esto no es tan dibujito de libro, sino que puede que no sea simplemente lateral, sino que es superior y lateral. Y que esto no es simplemente medial, sino que es inferior y medial. Inferior y medial y superior y medial, ¿a qué cosa? La arteria. Primera conclusión. Si yo no encuentro la arteria, no voy a hacer esa búsqueda asociada a la arteria. Por ejemplo, en este caso que habíamos dicho antes. Vamos a volver a lo que estábamos viendo recién. No es tan sencillo, pero primero tengo que saber lo que quiero buscar porque si no, ahí estamos al horno. Una vez que tengo identificados los fascículos, recién ahí puedo hacer la misma relación que habíamos dicho previamente, o sea, puedo empezar a buscar los ramos terminales. Dos ramos terminales que salen del fascículo posterior, uno que se llama nervio axilar y otro que se llama nervio radial. Este sea el nervio radial. Y además, ¿cómo me aseguro que es el nervio radial? Porque va a estar anterior al músculo dorsal ancho. ¿Sí? Entonces, si desde una perspectiva anterior, donde yo encuentro arterias y encuentro el plexo braquial, es muy poco probable que yo pueda ser capaz de encontrar el nervio axilar, que es uno de los dos ramos terminales del fascículo posterior. Pero es muy probable que yo, solamente siguiendo el eje del fascículo posterior a la arteria axilar, encuentre el nervio radial pasando por delante de este músculo que sería el músculo dorsal ancho. Esos serían los dos ramos terminales del fascículo posterior. En cambio, para encontrar los tres ramos terminales que nacen o que tienen su origen de los dos fascículos medial y lateral, es más sencillo, porque el primero que dijimos que era el fascículo lateral me va a dar un nervio que se llama músculo cutáneo y que no lo voy a asociar al dorsal ancho, sino que lo voy a asociar a un músculo que se llama coracobraquial. Habíamos dicho que la pared lateral era el tendón, la cabeza corta del bíceps braquial y el coracobraquial. Y el que perfora el coracobraquial se llama nervio musculocutáneo, que tiene su origen en el fascículo lateral. En cambio, en el otro extremo, en el fascículo medial, tengo este nervio que se llama nervio cubital, que tiene su origen en el fascículo medial y que va a continuarse en la región braquial medial. Y que la horquilla, la unión de estos dos fascículos a este nivel, voy a encontrar el nervio mediano, que es lo que se continúa en la región braquial acompañando esta arteria. Conclusión, identificamos los fascículos, identificamos los ramos terminales. ¿Se acuerdan que yo les dije que a veces se ven los cutáneos? Por ejemplo, si dijimos que este era el fascículo medial, este tranquilamente podría ser uno de los cutáneos, que podría ser o el cutáneo antebraquial medial o el cutáneo braquial medial. No lo vamos a saber al menos que veamos a dónde termina, ¿bien? Porque como es cutáneo, es tan superficial que el preparado puede haberse roto y capaz que ni siquiera estén los dos. Bien, ¿cuál sería la otra cosa que teníamos que buscar? Ya vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí está pensando el nervio mediano, el nervio musculocutáneo, y no se alcanza a ver, no toca nada más nada, no se alcanza a ver la asa tampoco. ¿Se entendió este preparado más o menos? ¿Tienen alguna consulta?